Muchas gracias, presidenta. Señorías, me van a permitir que hoy vengamos aquí no para hablar de partidos, que no nos dediquemos a hablar de culpables, que no califiquemos a uno de más amigo y a otro de más enemigo. Hoy, en nuestra humilde opinión, estamos aquí para hablar de otra cosa. Estamos aquí para hablar de los españoles y de los europeos, de sus problemas y de su incertidumbre ante las medidas arancelarias que vienen desde Estados Unidos. Desde que existe la economía, tal como la conocemos hoy en día, hay una verdad empírica. Allí donde ha existido el libre comercio, las sociedades han sido más prósperas y los ciudadanos han vivido mejor. Es verdad que parecía asumida, pero parece que en las últimas semanas esta realidad del libre comercio comienza a tambalearse. Ante esta nueva situación tenemos dos opciones: empezar a buscar culpables, a señalar a unos y a otros, o empezar a analizar las oportunidades y las posibles medidas que desde nuestra posición podemos tomar para mejorar la situación. En primer lugar, tenemos que hablar claro a los españoles. Esto no es un plan. Un plan, como el de los Next Generation, tiene reformas, ayudas y préstamos. Y aquí no se ha presentado ni lo primero ni lo segundo. Se nos trae una parte de la parte última, los préstamos. Usted decía, ministro, esto es una primera capa del plan. Lo compartimos. Pero más que en los grandes titulares, hay que centrarse en cómo vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, que no nos pase como la Dana. Cojo sus últimos datos. Un anuncio, 16.600 millones de euros. ¿Cuánto ha llegado a los afectados? 793. De 16.600, 793. Porque ni las ayudas del consorcio son ayudas del Gobierno, creo que lo compartimos, ni las ayudas para las infraestructuras de las entidades locales las reciben los afectados. Por tanto, tienen ustedes, ministro, dos retos. El primero es hacer un plan y el segundo es ejecutarlo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación de los españoles y de nuestras empresas? Pues, tal y como le trasladamos el lunes, existen varias líneas de actuación que creemos deben seguirse. En primer lugar, debemos tener claro cuáles son nuestros principios. Debemos tener claro los valores y los cimientos en los que se han erigido las sociedades prósperas, el libre comercio. Acogemos con alegría que incluso diputados que están aquí hoy, que reniegan de la libertad económica y que abogan por el intervencionismo, se hayan dado cuenta, aunque sea en esta situación, del peligro que supone este intervencionismo para las economías de todos los países. Está claro que los aranceles no nos hacen más grandes a nadie, nos hacen más pequeños a todos. La economía no es un juego de suma cero, donde unos pierden para que otros ganen. No, la economía es un juego de suma creciente, en el que hemos visto que cuando perdemos, perdemos todos, pero que también podemos ganar todos. En segundo lugar, en esos principios tenemos que tener la vista puesta en el largo plazo y no aplicar meros parches circunstanciales. Debemos ser mentalmente fríos, pensar antes en la diplomacia que en responder energéticamente, ni insultar al presidente de los Estados Unidos, ni aceptar todo lo que venga de Estados Unidos. Dejar a un lado la política cortoplacista, el titular, por la política de altura que busca la estabilidad, el crecimiento y, sobre todo, que prioriza los intereses de los españoles y del conjunto de los europeos. Ese es nuestro trabajo. También debemos de ser capaces de ser resilientes y hacer de la necesidad virtud. Y en eso debemos centrarnos, en buscar soluciones. Por eso, el presidente Feijóo se reunió el lunes con representantes de los sectores afectados por los aranceles, más de 40, con los representantes de las comunidades autónomas del Partido Popular, para buscar soluciones, para escuchar. Señor Cuerpo, es cierto, y he de reconocer su disposición a sentarse con los grupos parlamentarios. Sería deseable que fuera con todos. Creo que es el camino y lo que los ciudadanos esperan de los que nos damos cita en este Parlamento, que nos sentemos a tratar los temas que les afectan. ¿Qué menos? He tenido la oportunidad de intercambiar con usted cómo vemos desde el Partido Popular la solución que desde el Gobierno tratan de poner encima de la mesa y de trasladarle que las medidas que contemplan no son suficientes, y creo de su intervención que usted también lo comparte. Algunas medidas, como los avales o aquellas dirigidas a facilitar la financiación, pueden ser útiles,
Pero no debemos improvisar con el corto plazo, cuando la tormenta ya ha empezado. Tenemos que pensar dónde está la visión a medio y largo plazo, dónde está la defensa coordinada con nuestros socios europeos, dónde está la diplomacia económica. Lo único que tenemos de momento es un anuncio y un Real Decreto Ley que no se corresponden. Un anuncio, 14.100 millones de euros. Un decreto, 7.000. Y de los 14.100, a fondo perdido, 20 millones del Fondo de Internacionalización y 400 millones de los MOVES, que es el reciclaje de un plan que ya tenía que haber estado puesto en marcha antes. El resto, avales, créditos, para que los españoles se endeuden más deuda. Esa compartimos que no es la única solución. Unos avales y créditos de los que no se especifica lo más importante, los plazos y condiciones, y que usted nos ha anunciado que lo hará en breve. Pero ante esta falta de concreción, lamentamos que las propuestas que le trasladamos vuelvan a quedar de momento en papel mojado, señor ministro. Lo importante es el plan, no los créditos y los avales. Usted nos dijo que a partir del Consejo de Ministros empezaríamos a trabajar en el plan. Ya ha pasado el Consejo de Ministros, entendemos que es el momento de empezar con el plan. Y respecto a la falta de transparencia, debemos hablar del elefante en la habitación, de la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley. Unas preguntas muy simples, señor ministro. ¿Quién tiene razón, los independentistas con lo que dijeron ayer o lo que dijo usted en el Senado y nos trasladó a nosotros? Si la tiene usted, ¿por qué ha cambiado el borrador del Real Decreto Ley con lo que se ha publicado hoy? ¿Por qué han añadido el año 2024 como fecha de referencia a la disposición adicional segunda? ¿Por qué ha cambiado la disposición adicional tercera la prohibición de discrecionalidad por la prohibición de arbitrariedad? ¿Por qué no nos informó en la tarde de ayer que iba a cambiar el Real Decreto? ¿Es por cuestiones técnicas o es por amoldarse a las exigencias de los independentistas? Cuando habla de reparto territorial, ¿está usted hablando de territorios y no de empresas? ¿Será un 25% independientemente de que lo soliciten las empresas de ese territorio? Si lo hace así, téngalo en cuenta, esto dejará de ser un decreto económico para convertirse en un decreto político. Si se lo digo claro, nosotros no estamos aquí para ayudarle a usted o a Sánchez, creo que lo entenderá, no queremos engañar a nadie, estamos aquí por los españoles, que es para lo que tenemos que estar. Partimos de la presunción de que usted también, su objetivo son los españoles, pero le avisamos, si vemos que eso cambia y que ustedes empiezan a hacer juegos políticos con el futuro de las empresas españolas, nos iremos de las negociaciones. Nosotros estamos en el mismo sitio, mano tendida. Si usted también, todo sigue igual. Pero si usted es el que cambia y empieza a hacernos trampas, nos iremos. Vayamos al plan. Nosotros le hemos hecho propuestas, se las hicimos llegar el lunes. No son las propuestas del PP, son las propuestas que el Partido Popular ha recogido de los sectores afectados. Le planteo alguna. Usted ha hablado de un fondo nacional, un fondo europeo con la recaudación de los aranceles. Le proponemos un fondo nacional con el 25% que va a recaudar España. Creemos que es importante la agilización de los trámites administrativos y la simplificación normativa. En tercer lugar, los fondos Next Generation. Usted ha dicho hoy aquí que son 49.500 millones los ejecutados de 163.000. Trabajémoslos para ejecutarlos y escuchemos a las comunidades autónomas. La política fiscal debe estar al servicio de los ciudadanos, de la empresa, de la industria, del autónomo, del agricultor, del ganadero. No los ciudadanos al servicio de su política fiscal. Son 140.000 millones más que han recaudado si comparamos el año 2024 con el año 2018. Si cogemos enero y febrero, han recaudado 6.000 millones más si comparamos con el año anterior en 2 meses. Hablamos de la fiscalidad. Desbloquee, permita que debatamos la ley de fiscalidad agraria. Son un ahorro para los agricultores de 700 millones de euros. Reduzcamos las cotizaciones sociales a las empresas afectadas. Ajustemos el impuesto de sociedades. ¿Le parece bien libertad de amortización? ¿Incentivos fiscales para la inversión? ¿Para que las empresas puedan exportar? ¿O para invertir más en I+D+I, en innovación, en investigación? Y si va a haber inflación porque los precios van a subir por los aranceles que vamos a imponer, ¿le deflatamos por primera vez la tarifa del IRPF a los españoles? ¿Lo hacemos? Hablemos de la reindustrialización. Un plan de competitividad fiscal, de competitividad industrial.
Ministro, algunas propuestas. ¿Le parece bien que mantengamos la vida útil de las centrales nucleares para asegurar los costes energéticos y que el suministro de energía está asegurado? ¿Le parece bien que el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que aquí se ha votado quitarlo, lo quitemos? ¿Le parece bien que hagamos las infraestructuras hídricas y energéticas para dotar a las empresas de agua y de energía que les hace falta? Y todo ello de la mano con las comunidades autónomas. Voy finalizando, ministro. En un momento económico lo que hace falta es un presupuesto, es el instrumento económico y no el presupuesto del año 2022, un presupuesto de la realidad hoy en día que usted marcaba. España necesita unos presupuestos adaptados al momento. Con estos principios proponemos una hoja de ruta, que creo que usted comparte, ministro, basada en la firmeza, en la unidad de acción europea, en la protección del tejido productivo nacional y una apuesta decidida por la competitividad y el bienestar de los ciudadanos. España debe ser un socio estratégico para Estados Unidos, por supuesto, pero también debemos defender con firmeza sectores claves como la agricultura, la ganadería, la automoción o nuestra capacidad industrial. No desde la confrontación, sino desde una firmeza diplomática, no desde el victimismo, sino desde la ambición, diplomacia, inteligencia, unidad, proporcionalidad. Señor Cuerpo, hasta que se convalide el decreto ley que aprobaron ayer, tiene un mes. Las propuestas que les presentamos, repito, no son nuestras, son de los sectores afectados, del vino, del aceite, del químico, de la automoción, del acero, del aluminio, de todos. Son ellos los que conocen mejor que nadie cómo les va a afectar esto. Y son los que mejor que nadie nos pueden decir qué es lo que necesitan. Y nosotros trabajamos para ello y los tenemos que escuchar. Señor ministro, por favor, escúchelos. Tiene un mes para hacer realidad estas peticiones. Tiene un mes para hacer un plan. Lo urgente es proteger. Lo importante es proyectar y lo que no podemos permitirnos es volver a quedarnos atrás. Muchas gracias.